Bueno, pues me ha parecido simpático e interesante empezar esta mesa redonda con esta imagen tan graciosa que dice que puede que hablar sea una necesidad, pero que escuchar es un arte. Y de eso va nuestra mesa redonda. Escuchar no es solo dejar hablar al otro. Escuchar significa interesarse por la persona, observándola con atención, para así poder intuir sus necesidades reales, con una actitud cercana que le haga sentir que la comprendemos y que estamos junto a ella. Nuestra mirada de escucha le inspira serenidad y les disipa ese sentimiento de soledad. Debemos escuchar desde el corazón, con empatía, motivación y sobre todo respeto por la persona. Para conseguirlo, que no es fácil muchas veces, debemos trabajar nuestra capacidad de escucha y ser conscientes del valor que tiene el escuchar a la persona cuidada. La capacidad de escucha, ese tema tan apasionante a la par que olvidado en la sociedad actual en la que vivimos, donde las nuevas formas de comunicación con las redes sociales y los mensajes online han sustituido una mirada o un gesto por divertidos emoticonos. Para andar en el tema que nos ocupa, contamos con la presencia de doña Isabel Rodríguez Calvo y don Esteban de la Era. Está claro quién es quién, ¿no? Doña Isabel Rodríguez Calvo es médico, puericultora y especialista en medicina preventiva y salud pública, con un máster en dirección y gestión en servicios sanitarios. Ha sido directora provincial de atención sanitaria y en la actualidad es directora del Centro de Valoración y Orientación de la Discapacidad de la Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Vaya título. Don Esteban de la Era es licenciado en Geografía, Historia y Periodismo. Ha sido durante más de 27 años subdirector del periódico Ideal y actualmente es director gerente de la Fundación Agua Granada. Pese a sus nuevas responsabilidades, no ha abandonado su vocación periodística y además de colaborar semanalmente con un artículo dominical en el periódico Ideal de Granada, también dirige la revista Cuadernos de la Tarde, una publicación que depende del Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento de la Universidad de Granada. Es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, de cuya junta directiva forma parte, y también es miembro del Club de la Constitución, un foro de debate sobre cuestiones jurídicas, políticas, sociales, económicas y culturales, dirigido por el diálogo y el pluralismo. Damos la palabra a doña Isabel. Vale. Pues bien, buenas tardes, ya estamos un poco avanzada la mañana y gracias por haberme invitado aquí, aunque ahora no me dedique mucho. ¿Se oye ahora? No, espera. ¿Ahora? Vale, gracias. Que gracias por haberme invitado a estar aquí, a compartir con todos los que estamos algunas reflexiones. Ya se han dicho muchas de las cosas que yo tenía preparadas, por tanto, dado que el tiempo apremia, voy a ir a las que quiero resaltar más en este campo del tema de ética, envejecimiento y cronicidad. Lo que quiero yo resaltar más es el reto sanitario y social que hoy nos encontramos frente a la cronicidad. A la cronicidad como uno de las características de la edad, porque la edad no siempre, pero en la mayoría de las personas conlleva una enfermedad crónica o lo que ahora llamamos una pluripatología. Esto decía que se daba para acá, pero esto no va. Me dijeron hacia la derecha. Bien, yo voy a saltar todos estos conceptos. ¿Perdón? ¿A ese? Los conceptos que tenía pues, para llegar a unas conclusiones sobre el tema de los conceptos que había antiguamente y los que ahora María Moliner habla sobre la dignidad, sobre el ser humano o sobre la persona.
Con respecto a lo que se decía en la primera ponencia hoy, según los conceptos que los filósofos hayan ido estableciendo, se ha tenido una percepción de cuáles son las causas de la enfermedad y demás, y también cuáles son los derechos. Kant hablaba de que la persona se convierte, la categoría de persona, al convertirse a un ser humano, tiene unos derechos en sí mismo, mientras que cuando hablamos otras veces de dignidad, hablamos que tiene que tener un decoro, tiene que tener una conducta, tiene que tener, es decir, ya desde la moralidad y desde las distintas culturas, el tema de dignidad es diferente. Pero Kant sí lo hace más ascético y dice que por el hecho de ser humano, toda persona tiene derecho a que se le trate con dignidad y que además de ahí también surge los tiempos más recientes, cuando se habla del estado de bienestar, el que la persona, como el ser humano, tiene unos derechos a cuidado, a la educación y a un bienestar, ¿no? Esto era para debate, pero ahora... Ajá. Pensando hoy y reflexionando, escuchando al ponente primero, ha habido, y él lo ha planteado, la concepción que se tiene de cuáles son las causas de la enfermedad. Yo voy a desembarcar en los tiempos, en los años 2000, cuando se tiene más avances científicos, más conocimiento de la causa de enfermedad y otras concepciones. Y ahí empezamos unos movimientos, la OMS y las personas que nos dedicábamos a la salud pública, los especialistas en salud pública, a hablar de que los estilos de vida tienen un papel muy importante en cómo padecemos unas enfermedades, unas limitaciones o una forma de mayores de estar o no estar con más calidad de vida o con menos calidad de vida. Desde ese planteamiento es cuando ya se empieza a decir que el ser humano o la persona tiene una gran responsabilidad en su salud. Hasta entonces no. Siempre se pensaba que la enfermedad venía por problemas biológicos, genéticos, por otras causas, o yo he sido médico asistencial y cuando trabajaba en los primeros años la gente decía que era un castigo divino. Por tanto, la persona no se responsabilizaba de su estilo de vida, de cómo comportarse para tener una mejor salud e incluso para tener un mejor envejecimiento. Por tanto, yo voy a pasar de los otros conceptos y me voy a centrar en lo de las conductas. Y en lo de las conductas juega un papel muy importante la personalidad. Porque nacemos humanos y nos hacemos personas. Nos hacemos personas a través de una determinada personalidad. Por tanto, yo quiero que quede claro este concepto. La personalidad no es más que el patrón de pensamiento y sentimiento. Los sentimientos y los pensamientos juegan un papel muy importante en nuestro enfermar. Y eso hasta ahora no lo hemos tenido mucho en cuenta. Nos dan una conducta y esa conducta nos lleva a un estilo de vida. Ser más consumidores, ser menos consumidores. Esta personalidad se va desarrollando a lo largo de la vida y la persona se va manifestando de una o de otra persona, de una o de otra manera a lo largo de esa vida. Y la personalidad se va constituyendo hasta el final de nuestra vida. Hay también una concepción errónea de que una persona cuando cumple determinados años no puede cambiar. No es cierto. El cerebro tiene una gran plasticidad y cada vez se va demostrando más para aprender continuamente y para deconstruir errores que existen en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos. Por eso el aprendizaje es algo que tiene que ser un continuo hasta el día de nuestra muerte. Y tenemos que aprender incluso hasta ese día para saber bien morir, con dignidad como seres humanos. Por tanto, desde que nacemos hasta que morimos, configuramos nuestra forma de ser, nuestra personalidad de niños, de adolescentes,
de adultos y de adultos mayores, que sabéis que es el nuevo concepto que se le da ahora a las personas mayores. Estamos cambiando, se decía tercera edad, viejo, ahora parece que es más fino o mejor decir adultos mayores. Me da igual, lo importante es respetar a la persona con determinada edad. Por tanto, la persona como adulto mayor es el resultado de su biología, pero también casi al 60% de la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? La epigenética es las condiciones de vida que llevamos, es nuestros sentimientos, son nuestras emociones, son nuestras relaciones sociales, es nuestra educación, es nuestra cultura, es nuestro desarrollo espiritual. Es decir, es todo el entorno, todo lo que no está en nuestros genes es la epigenética. Y eso, la confluencia entre ambos, es lo que hace que seamos de adultos mayores más sanos, menos equilibrados o más equilibrados. Hasta el punto, la epigenética tiene importancia, que uno puede nacer con una, porque la biología que tenemos nos predispone a todo tipo de enfermedad, todo tipo de cáncer, como hoy se decía, pero nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser hace que no se manifieste esa tendencia o esa predisposición que biológicamente hemos nacido con ella. De ahí esa importancia que nosotros hablamos en los años 2000, de que la persona tiene que ser responsable de su vida, de su comportamiento y ser responsable de la salud. Tuvimos muchas críticas, porque decían algunos compañeros en los debates que lo que queríamos era quitarle la responsabilidad a los medios públicos, al gobierno o a los gestores, para ahora dársela al ser humano. Pero que el ser humano queremos ser libres, es lo que más nos gusta. Si queremos ser libres, tenemos que ser responsables. Si hay algo que van juntos y unidos es libertad y responsabilidad. Sin responsabilidad no ser libre. Quería yo decir con esto de la epigenética y la biología, que el cumplir años no es sinónimo de enfermedad ni es sinónimo de dependencia. Porque son muchos, como digo, son muchos los factores, y demostrados científicamente, que hacen que una persona sea más deficiente o menos deficiente. De ahí, por eso nos encontramos que en un mismo grupo etario tenemos personas sanas, alegres, dinámicas, tenemos otras personas apáticas, enfermas o dependientes. Y es verdad que es una responsabilidad de la persona el estar mejor o estar peor, no en su totalidad, ahí había que hacer algunos matices, pero la calidad de vida que hoy dice la Organización Mundial de la Salud también implica que en una sociedad avanzada y en una sociedad democrática los poderes públicos tienen que facilitar a esa persona para que desde su libertad tenga todos los medios para tener una vida más saludable o a tener actitudes o comportamientos más saludables desde el plano de la economía, fundamentalmente, desde el plano de la educación y desde el plano de mucho. La Organización Mundial de la Salud, aunque el compañero hoy esta mañana decía que lo de calidad de vida, pues yo sí, porque la organización, sí quiero resaltar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que ha sido esta declaración posterior a la que hablábamos, que él hablaba esta mañana del concepto de salud, ¿no? Y calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia. Algo fundamental que a veces desde nuestra velocidad en la vida, como vamos, no reflexionamos al respecto. En el contexto, por supuesto, de una cultura, del sistema de valores que imperen en esa cultura, en relación con los objetivos que esa persona tiene, en sus expectativas, en sus normas y en sus inquietudes. Se trata, por tanto, de un concepto muy amplio en el que influye lo físico, el estado psicológico, el estado emocional, su nivel de independencia, independencia económica, independencia de movimiento, independencia de no tener demasiadas ataduras,
desde sus relaciones sociales, que también son muy importantes, no a la soledad, uno de los problemas más graves de muchas enfermedades es la soledad, así como de su relación con los elementos esenciales de su entorno. En aquella época hablábamos mucho, y aquí hay compañeras trabajadoras sociales, de la importancia del entorno en la salud de las personas, la comunidad. Por eso hablábamos, hicimos la reforma sanitaria en este país, y uno de los elementos fundamentales era el trabajo en la comunidad. Y en esta calidad de vida, desde este concepto amplio de la OMS, que interviene la educación, los sistemas sanitarios, las políticas sociales, las políticas económicas y, me ha faltado poner, las políticas medioambientales. Y, por tanto, estos sistemas que influyen en la salud tienen que estar en continuo movimiento y adaptándose a los nuevos tiempos en todo momento para hacer que las personas tengan la edad que tengan la patología que tengan una vida plena. Y para mí, el sistema primordial para conseguir todo esto es el sistema educativo. El sistema educativo que hoy todos tendremos que convenir que hay que mejorarlo mucho. Y es lo prioritario en toda sociedad que quiera ser una sociedad avanzada y que quiera tener ciudadanos sanos, pero sanos desde el concepto del equilibrio emocional, físico y espiritual. Por eso es lo que yo quiero dejar aquí algo como profesionales, como ciudadanos. Luchemos por cambiar el sistema educativo. Es fundamental. Con un buen sistema educativo tendremos buenos profesionales y tendremos buenos usuarios en nuestro sistema, en nuestros centros, porque serán personas menos enfermas, serán personas más equilibradas. Y el sistema educativo hoy, las exigencias que tenemos ante una sociedad frívola, que hay que reconocerlo, y yo me siento responsable por la edad que tengo de haber contribuido a ello, todos ciudadanos somos corresponsables de la sociedad en la que vivimos. El consumismo, por eso yo decía antes independencia, tendríamos que liberarnos de tanto consumismo, es patológico. La dependencia que hoy se tienen en las tecnologías nuevas están creando unas adicciones peores que las del alcohol, tabaco o drogas. Está siendo hoy súbdito del capitalismo, las nuevas tecnologías. Y yo estoy a favor de las tecnologías, pero hay que saber usarlas. De ahí la libertad y de ahí la responsabilidad que tenemos que aprender en el sistema educativo desde niños, para saber convivir con todo aquello que nos puede perjudicar. Y una persona libre no es la que hoy maneja más tecnología, ni la que tiene más idiomas. No es la más libre, ni la más preparada. Hoy el sistema educativo tiene que dar una vuelta muy importante para hacer de una persona una educación que desarrolle integralmente al individuo. Se lo desarrolla íntegramente en los conocimientos técnicos, en las tecnologías, en la lengua y en el idioma, porque hay que moverse, por la situación económica hay que moverse, pero hemos abandonado lo emocional. Hemos desarrollado desde Descartes nada más que nuestra parte frontal y no hemos desarrollado lo emocional. Y lo emocional es mucho más ancestral que lo racional, por consiguiente mucho más fundamental. Cuando nosotros pensamos, ha sido antes nuestra emoción la que nos ha dado el mandato de cómo pensamos. De ahí la importancia de educar las emociones, fundamental. Y las emociones se educan a lo largo de toda la vida. Unas emociones bien adiestradas nos reportan sabiduría, nos reportan felicidad. En tanto que un desorden emocional nos conduce al fracaso como personas y al fracaso como profesionales y como ciudadanos. Esta educación tiene que existir a lo largo de la vida, pero sobre todo cuando ya se ha salido de la universidad o de los estudios superiores, tiene que estar la educación emocional en todos los campos. De modo que el sistema educativo no solamente nos dé un título, sino que nos haga personas responsables y libres para ser auténticos profesionales y ciudadanos reales, que no lo somos porque, como decía, somos súbditos del consumismo. Por tanto, si partimos de una educación de ciudadanos libres y responsables, entonces es fácil ser excelentes profesionales, que ese era el tema que yo tenía que hablar.
La profesionalidad, que es el punto que a mí me toca hablar, es diferente de la profesión. La profesión es una capacidad cualificada que es requerida por el bien común, con peculiaridades y posibilidades económicas. Es decir, tenemos un título, trabajamos con esas capacidades, damos una prestación de un servicio a una sociedad y recibimos unas retribuciones. El profesional es el que tiene ese carácter por el hecho de tener un título y por haber accedido a un determinado puesto de trabajo para el que está cualificado. Pero, sin embargo, hablamos de profesionalidad cuando existe una ética y se crea conciencia de responsabilidad en todos y cada uno de los que ejercen una profesión, un oficio cuyo valor fundamental, aparte del económico, cuyo valor fundamental tiene que estar ligado al logro de un bien para la sociedad, al logro de un bien para uno mismo, porque es la satisfacción que uno tiene cuando hace las cosas bien. El ser profesionales dignos representa la excelencia y el decoro que tiene la persona, el respeto consigo mismo. Es fundamental que nos sintamos siempre satisfechos con lo que hacemos. Eso se lo debemos a nuestro respeto a nosotros mismos. Y para ejercer la profesionalidad hay que cultivar varias virtudes. Aquí ya se han dicho, por eso yo voy a mencionar otras que parece que no se han comentado. La primera, para mí, es que hay que estar estudiando continuamente y tener inquietudes de conocer más sobre nuestras tareas y más allá de lo que estrictamente está relacionado con nuestras tareas. Si nos circunscribimos solo a nuestras tareas, ni siquiera nuestras tareas las hacemos bien. La mentalidad abierta. Estudiar cualquier paradigma, estar abierto a cualquier paradigma, no pensar que nosotros tenemos siempre la razón. La resiliencia. La resiliencia es importantísima para nuestra vida y para nuestra profesión. No decaer nunca por más que nos vayan las cosas, siempre. La vida es un salto de obstáculos continuo. La empatía. La empatía se ha demostrado que es una de las cosas más importantes a la hora de las relaciones terapéuticas. La paciencia, que también se ha dicho, la discreción, respeto, amabilidad, prudencia, los buenos modales y la veracidad. Se están perdiendo mucho los buenos modales, ya se ha comentado aquí lo de Pepita, Juanita, no. Hay que hablar con respeto. Si esta persona nos dice, no, háblame así, se le dice, y siempre se responde a ella. Pero buenos modales es tener educación. Y la educación es respetar al otro. A veces hoy se dice